Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y en esta ocasión les hablo desde mi despacho en la universidad, aquí en la pequeña localidad de Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a hablar del Quijote de Cervantes, pero no solamente acerca de la magna obra del Alcalaíno, sino que va a ser un vídeo en el que vamos a hablar de la recepción de dicha obra, de la primera y de la segunda parte del Quijote cervantino, a cargo de uno de los escritores más reputados y más conocidos y de mayor éxito en España en las últimas décadas, un hombre que ha fallecido recientemente y que hace un tiempo mi amigo Rafael Narbona tuvo la oportunidad de entrevistar, y dicha entrevista puede encontrarse en formato de audio también en el canal. Me refiero a Javier Marías, que en el año 2016 publicó este libro que aquí tengo en la mano, El Quijote de Wellesley, que es un libro que compendia todas las notas que Javier Marías tomó cuando en los años 80 tuvo la oportunidad de dar una clase sobre el Quijote en un college femenino aquí en los Estados Unidos que se llama Wellesley College. Y este college, esta pequeña universidad, en el año 1984 contrató a Javier Marías para ofrecer un curso sobre el Quijote en el semestre de otoño, o en inglés fall semester, es decir, entre septiembre y diciembre de 1984, y por supuesto Javier Marías allí dio su curso, y curiosamente esa misma institución, el Wellesley College en Massachusetts, había sido la primera en los Estados Unidos en contratar a su padre, Julián Marías, en un contexto social, histórico y político muy diferente en el año 1951. ¿Por qué sale este libro a la venta? Libro que, por cierto, en su momento me consiguió y me envió mi padre, pues porque en el año 2016, cuando sale este libro, se cumplen los 400 años de la muerte de Cervantes, y como conmemoración, Alfaguara publica estas notas de Javier Marías para el curso, con el programa de la asignatura, lo que en inglés se llama syllabus, una serie de temas internos y externos a la obra presentados en forma de lista, y después las notas para cada clase. Algunas de estas notas pues son ciertamente telegráficas para recordar ciertas cosas que quiere mencionar a las alumnas, y otras son más extensas, un poquito más extensas, y en ellas entra en el texto con mayor profundidad y se acerca al texto un poco más críticamente. Ensaya también un breve acercamiento a la biografía de Cervantes mediante unas breves notas biográficas esenciales al inicio del curso. Entonces, evidentemente, Javier Marías habla a las alumnas de la vida de Cervantes, de la biografía de Cervantes primero, y después se ponen a leer el Quijote, la primera parte y la segunda parte. El Quijote de Avellaneda se menciona, por supuesto, pero no se lee. La pequeña banda que aparece con este libro, que tiene además una fotografía ahí de Javier Marías, de la editorial Alfaguara, El Quijote de Wellesley. Vaya, mi padre pagó casi 16 euros por este libro. Dice esta banda: la mirada inédita y magistral de Javier Marías sobre la obra más importante escrita nunca en español. Sí, bueno, inédita lo estaba, al menos partes, porque parece ser que Javier Marías había ya dado a la imprenta algunas partes de este texto con anterioridad, pero aquí aparece completo por primera vez, así que en cierto modo sí que es una mirada inédita, aunque no sería una mirada inédita para las alumnas que en 1984 se inscribieron en el curso en Wellesley College.
Y después dice la mirada inédita y magistral de Javier Marías. Bueno, magistral quizá en el sentido de ser la mirada del maestro, de la persona que da la clase, del profesor, ¿no? Porque, bueno, me parece un poco exagerado decir magistral en el sentido de impresionantemente buena u original, o algo que otros quisieran imitar, porque en realidad hay muy poco en este libro que sea de cosecha propia de Javier Marías. En realidad son las notas como las que cualquier profesor en una universidad puede confeccionar para dar una clase de introducción al Quijote, en este caso alumnas que además no tenían el español como su lengua nativa, sino que eran estudiantes de español, pero no necesariamente hablantes nativos de español, o hablantes nativas en este caso, porque es un college femenino. Con lo cual, bueno, esto de magistral, pues no voy a decir que este sea un mal libro, pero sí me parece un poco exagerado decir que es una mirada magistral, a menos que pensemos en la mirada de un profesor o la mirada de un maestro. Y después hay unas palabras también debajo, firmadas por Claudio Magris en el Corriere della Sera italiano, en el que se dice que, o dice Claudio Magris, que Javier Marías es uno de los más grandes, más geniales escritores del mundo. Bueno, lo que vemos aquí en el Quijote de Wellesley es una visión, un acercamiento de Javier Marías desde un punto de vista didáctico, porque lo que quiere hacer Javier Marías aquí es enseñar el Quijote, es decir, dar un curso sobre el Quijote para que estas alumnas pues, se inicien en la lectura del Quijote, un curso pues más o menos semejante al que yo en alguna ocasión he dado en diferentes universidades aquí en los Estados Unidos, y desde luego en la que estoy trabajando en estos momentos. El libro pues incluye en algún momento pues una reproducción de pues como, bueno, esto no es una reproducción, esto simplemente es el contenido del curso, lo que en inglés se llama syllabus. Parece que era un curso de español 302 en otoño de 1984. Tenemos aquí algunas hojas manuscritas por el propio Marías, con algunas de las notas pues, que se incluyen como ejemplo de cómo eran las notas de Javier Marías para estas clases, escritas por supuesto con su propia caligrafía. Tenemos también una nota previa en la que Javier Marías menciona que en Wellesley College habían dado clase también Jorge Guillén y Vladimir Nabokov. Este último, Nabokov, llegó a publicar unas muy interesantes lecciones sobre el Quijote que tengo aquí. Esta es la edición en inglés, Lectures on Don Quixote, aunque a veces hay personas que pronuncian en inglés la palabra Quijote como Quixote, Don Quixote, pero bueno, Lectures on Don Quixote de Nabokov. Esta es la edición en inglés que se ha traducido al español. Tengo aquí también una traducción al español, Vladimir Nabokov, curso sobre el Quijote. En inglés se llama conferencias sobre Don Quijote, y bueno, pues aquí tenemos el título de curso sobre Don Quijote en traducción de María Luisa Balseiro, publicado no sé en qué año exactamente, pero creo que será, vamos a ver si lo dice por aquí, sí, es de junio de 2010 por RBA. RBA publicó esta traducción del curso sobre el Quijote de Vladimir Nabokov, y desde luego estos ensayos de Nabokov son mucho más exhaustivos, estas lecciones son mucho más exhaustivas que las de Javier Marías, y por ello, desde mi punto de vista, mucho más recomendables, ya sea en la versión original en inglés, ya sea en la traducción al español de estas Lectures on Don Quixote o curso sobre el Quijote de Vladimir Nabokov.
Si vamos a la lista de los temas internos y de los temas externos de la obra que ofrece Javier Marías, pues vemos que, por ejemplo, menciona el carácter de la locura de Don Quijote, Don Quijote como artista o autor de su propia biografía, los autores, entre comillas, del Quijote, el tema de los cronistas, el doble protagonista, Sancho Panza como antagonista, como alter ego, Don Quijote como disidente, Don Quijote como iluminado o santo, la ficción dentro de la ficción, las aventuras simuladas y el retablo de Maese Pedro, la cueva de Montesinos, se pregunta Don Quijote mentiroso. Bueno, estos son algunos temas que él considera temas internos de la obra, y después hay otros temas externos a la obra, que serían la vida de Cervantes, con la que inicia el curso, el Quijote como libro cómico y como libro serio. No estoy del todo seguro acerca de por qué eso es un tema externo a la obra. Supongo que es porque es la recepción por parte de diferentes audiencias de este libro. La intención de Cervantes y las novelas de caballerías. Bueno, este es un tema bastante típico, la intertextualidad y la relación de Cervantes con las novelas de caballerías, la ambigüedad del estilo cervantino. De nuevo, no estoy seguro de por qué eso es un tema externo a la obra. Los relatos intercalados, las mujeres en el Quijote, el Quijote como primera novela moderna, la realidad oscilante, dice entre comillas, el amor en el Quijote, el tiempo en el Quijote, tiempo real y tiempo novelesco, las armas y las letras, su discusión en el Quijote. Bueno, y aquí tenemos pues más notas manuscritas del propio Javier Marías, que no hay demasiadas, la verdad. Me gustaría que hubiese algunas más. Este libro, pues, a duras penas llega a las 100 páginas, y es un libro publicado en 2016 por Alfaguara, El Quijote de Wellesley de Javier Marías. En el curso se leyó y se comentó tanto la primera parte del Quijote como la segunda, y las notas para la clase siguen dicha división. Son menos abundantes, por cierto, las notas de la segunda parte del Quijote. Quizá pues da la sensación de que Javier Marías dejó de preparar las clases de una manera tan exhaustiva hacia la parte final de este curso, cosa que de vez en cuando puede pasar con algunos profesores y en algunos cursos. En todo caso, sea cual sea la razón, las notas de la segunda parte del Quijote son menos abundantes, pero en ambos casos, en la primera parte y en la segunda, la extensión, la profundidad, la profusión de las notas varían ostensiblemente. Entonces, bueno, pues tenemos aquí realmente lo que se encuentra en estas más o menos 100 páginas son las notas de Javier Marías, las que utilizó para dar este curso. En la nota previa, pues habla también de que una exigua selección de estos textos vio ya la luz en 2005, es decir, 11 años antes, en una revista de difusión muy escasa que me pidió algo inédito para uno de sus números. Es decir, bueno, queremos algo de Javier Marías. No dice cuál es la revista, pero bueno, probablemente se pusieron en contacto con él diciéndole, bueno, queremos algo inédito de Javier Marías, y Javier Marías, que no sabía qué enviarles, pues les dijo, tomad, ahí tenéis, esto es. Entonces, algunas partes de estos textos ya aparecieron en una revista, dice, de difusión muy escasa. La actual publicación completa de estas notas, bueno, dice que como se cumplían los 400 años de la aparición de la primera parte del Quijote en 2005, pues no le pareció injustificado mostrarlos. Y dice, la actual publicación completa de estas notas quizá lo esté más, pero en ningún caso harán daño o tan solo a mí mismo. Continúa diciendo un poco más abajo, si algo prueba la vigencia del Quijote es la infinita cantidad de lecturas que de él pueden hacerse, a menudo opuestas y contradictorias. Esta es la mía, que no ha variado sustancialmente desde 1984. Esto lo está escribiendo en 2016. Entonces uno se pregunta cuántas veces leyó el Quijote desde 1984 hasta 2016. No lo dice aquí, pero me parece curioso, eso sí, que diga que su lectura de 1984 del Quijote no ha variado sustancialmente
en más de 30 años. Yo creo que es difícil de creer esto, porque en el caso del Quijote, cuantas más lecturas, más se enriquece nuestra visión del Quijote, y por tanto las lecturas varían necesariamente con el paso de los años. Pero bueno, dice Javier Marías que no, que en su caso no es así, y habrá que creerle porque eso es lo que escribió en 2016. Por cierto que una de las ediciones que yo más manejo del Quijote es esta edición, la de Alfaguara también, la edición del cuarto centenario de la Real Academia Española, Asociación de Academias de Lengua Española, publicada, ahí están todas las academias de lengua española por detrás, publicada por Alfaguara también, con lo cual aquí tenemos dos libros de Alfaguara que no suponen de ninguna manera que Alfaguara esté promocionando este vídeo, no, ni mucho menos. Lo que pasa es que, bueno, esa es la coincidencia, y es una buena edición del Quijote que yo he utilizado bastante en mis clases aquí en la universidad. Por lo que respecta a las notas de Javier Marías, bueno, pues hay algunas notas que son más interesantes que otras. Evidentemente está claro que Javier Marías releyó el Quijote para preparar este curso, es lo mínimo que evidentemente podía hacer, y lo hizo, y esto se refleja en las notas. Da la sensación de que leyó con más cuidado la primera parte que la segunda parte. Y algunas observaciones que me parecen interesantes, ya digo que la mayor parte de estas observaciones no son de ninguna manera observaciones de cosecha propia, ni tampoco algo que no se haya dicho anteriormente, pero eso siempre es difícil en el caso del Quijote, teniendo en cuenta la ingente cantidad, incluso ya en 1984, de bibliografía que ha generado a lo largo de los siglos, ya no solo las décadas, sino los siglos, la obra de Cervantes. En la página 41, por ejemplo, habla Javier Marías acerca de la relación entre vida y literatura, realidad y ficción. Por supuesto habla del prólogo primero, pero después dice: un primer punto importante es que Don Quijote, en su locura, primero piensa en escribir él mismo una novela de caballerías, concretamente terminar la historia inacabada de Don Belianís de Grecia. Es decir, la locura de Don Quijote parece tener un primer impulso de tipo artístico, comparable enteramente al frecuente primer impulso del joven que desea hacerse escritor para participar desde el otro lado de las lecturas que lo cautivan. Es cierto, lo primero es que Don Quijote quiere escribir su propia novela de caballerías, está impresionado y está obsesionado, podríamos decir, con las novelas de caballería, y quiere terminar la inacabada historia de Don Belianís de Grecia, pero cambia de opinión. Dice Marías: pero le viene otra idea, la de él mismo hacerse caballero andante. ¿Pero es por eso el propósito de índole menos artística? Aquí tenemos un caso en el que, primer tema importante, la literatura va a intentar convertirse en vida, al contrario de todas las tendencias realistas habidas y por haber, que intentan plasmar la vida en la literatura. Y es más, Don Quijote va a intentar hacer literatura de su vida. ¿Y de qué va a hacer literatura si no es de su vida? Evidentemente, la ficción parte de la realidad, la literatura parte de alguna manera de la vida del autor o de la autora que crea la obra literaria, y esto no es diferente en el caso de Don Quijote. La diferencia está en que Don Quijote se convierte él mismo en un caballero andante en un momento en el que ya hay un anacronismo importante en todo lo que tiene que ver con los caballeros andantes. Es decir, no había caballeros andantes por la Mancha en 1605, y desde luego Don Quijote aparece de esta manera como algo anacrónico, como una persona que va por ahí vestida de caballero andante, cuando esto ya no se estilaba en su momento. Pero por supuesto que la literatura que quiere crear Don Quijote, o la literatura que crea el propio Cervantes, de alguna manera tiene que ver, tiene que partir, el punto de partida de esa literatura tiene que ser la vida, porque no se puede escribir al margen de la vida de un autor.
Es decir, el autor tiene que estar vivo y de sus experiencias vitales parte, en muchos casos, necesariamente la literatura. Un poco más tarde habla Javier Marías de que Don Quijote es consciente de que quiere hacerse caballero andante. Dice: ¿cómo es la locura de Don Quijote? Hay un elemento que debe analizarse y tenerse en cuenta y siempre bien presente en este arranque de demencia. Don Quijote decide hacerse caballero andante. Es decir, no se trata de que se lo crea sin más ni más, como algo que le viene desde fuera, hasta cierto punto por algún poder ajeno a su voluntad, o como algo irremediable, sino que entre su entusiasmo febril por los libros de caballerías y su primera salida, cambio de nombre, búsqueda de armas y armadura, bautizo o confirmación de Rocinante, hay una decisión consciente, o al menos no del todo inconsciente. Sí, Don Quijote decide conscientemente hacerse caballero andante. Y dice Marías: quizá Don Quijote quiere ser otro del que es. No es simplemente que deje de ser el que es. Bueno, si quiere ser otro del que es, en cierto modo deja de ser el que es para convertirse en ese otro, pero por supuesto continúa teniendo rasgos de sí mismo. Se pregunta Javier Marías: ¿antecedente de Jekyll y Hyde? No exactamente, porque aquí apenas sí existe Jekyll y no se alternan, pero no cabe duda de que Don Quijote, siendo Don Quijote y nada más que él en principio, lleva consigo, conserva, parte, el talante, se pregunta, el pasado sin hechos y que no conocemos, de Quijano. Por supuesto que sí, así es. Don Quijote pues lleva dentro de sí mismo, porque Don Quijote es también Alonso Quijano. Y entonces habla un poco de que también Grisóstomo y Marcela se hacen pastores, deciden hacerse pastores, de la misma manera que Don Quijote decide hacerse caballero andante. Un poco más adelante, en las páginas 54 y 55, habla, en el capítulo 9, de Cide Hamete Benengeli. Dice: relato de Cervantes en primera persona de cómo halló el manuscrito en unos cartapacios en Toledo y de cómo se lo hizo traducir por un morisco aljamiado. Mediante esta estratagema deudora y burla del recurso tantas veces empleado en las novelas de caballerías de hacer aparecer al autor como un mero traductor o transcriptor de un original en el que se cuenta la historia verdadera, antiguo y venerable, Cervantes, por un lado, se libra a sí mismo de responsabilidad aparente en las posibles falacias o fallos de su relato. Dice también que Cervantes da por válido lo que ha contado hasta ese momento, es decir, lo que se entiende ahora. Ha hallado en los anales de la Mancha lo que le han permitido conocer los autores de los que habla en el capítulo 1, por ejemplo. Se supone así, pues, que Cide Hamete Benengeli cuenta mucho más de lo que a partir de ahora se nos ofrece como traducción de él. Quizá cabe preguntarse la historia entera de Alonso Quijano y, por supuesto, con otras palabras, lo que ya se ha relatado hasta la batalla del Vizcaíno. Pero Cervantes, claro está, no va a repetirlo, sino que sigue en el momento en que dejó suspenso el relato anterior. Sí, esto es una complicación del modo de narración, mediante la cual, esta complicación, mediante la cual Cervantes se aleja de forma consciente de lo que narra en esta obra. Y dice Marías: así tendríamos un recopilador, Cervantes, que transcribe y da a conocer dos manuscritos incompletos. Primero, el que va desde el capítulo 1 al capítulo 9, debido teóricamente a un primer autor o autores varios. Segundo, el que va del capítulo 9 en adelante, debido a Cide Hamete Benengeli, pero también incompleto, puesto que le falta todo lo anterior al punto en que se le da entrada. Esto se complica, además, más o menos lo ha dicho también Marías,
con el hecho de que el manuscrito de Cide Hamete Benengeli está escrito en árabe y está traducido al castellano por un morisco aljamiado. Cide Hamete Benengeli es una creación importantísima que hace mucho más compleja el entramado de narradores y el modo de narración de esta novela de Cervantes. Un poco más adelante, en la página 57, habla del diálogo, hablando sobre todo del capítulo 15, porque en este capítulo 15 hay dos rasgos muy principales, dice él, Marías, de la novela. En primer lugar, después de la aventura de los yangüeses y cuando tanto amo como escudero han sido apaleados, vemos que lo primero que hacen, lo que les permite recuperar fuerzas, lo que les consuela, es hablar. Es el discurso, el diálogo, la palabra. El diálogo aparece en el Quijote no solo, como muchas veces se ha señalado, como el núcleo del libro, como la médula, en tanto que conforma gran parte de él y es sumamente logrado. A través de él, principalmente, conocemos a los personajes de Don Quijote y Sancho Panza, pero su función no acaba ahí. Vemos en este caso que, estando ambos personajes molidos y agotados, sin embargo encuentran fuerzas para hablar a lo largo nada menos que casi 6 páginas. Es el diálogo y por ende la compañía mutua lo que les permite ponerse en pie y mal que bien a proseguir el camino hasta la venta. Es una manera de ralentizar la narración y también de pensar, de reflexionar sobre lo que ha ocurrido a través del diálogo entre Don Quijote y Sancho. Vamos conociendo lo que piensan acerca de lo que ocurre, pero también vamos conociendo a los personajes, cómo son, qué es lo que piensan, diferentes características de ellos a través de ese diálogo. Y dice Marías, pero el segundo elemento interesante es que quizá también por primera vez con extensión, Don Quijote alecciona a Sancho Panza. Sí, desde luego Don Quijote se coloca por encima de Sancho Panza y lo alecciona en diferentes cuestiones. Dice también Marías, el hecho de que Don Quijote le hable a Sancho Panza como a alguien que, aunque no esté al mismo nivel y sea ignorante y simple y analfabeto, le puede ir entendiendo, puede ir aprendiendo de él, cambia las cosas hasta el punto de que Sancho Panza se quejará amargamente cuando en un momento dado Don Quijote le prohíbe la charla. Don Quijote se preocupa de que su principal espectador, el único cronista posible y verdadero de sus hazañas, comprenda sus motivos y participe de ellos. Habla de una especie de proselitismo inconsciente o involuntario de Sancho Panza por parte de Don Quijote, algo que enaltece de alguna manera a Sancho Panza. Y también añade que hay un tercer elemento interesante, que es el optimismo de Don Quijote, su negativa a desalentarse, su búsqueda de explicación y remedio a todas las desgracias que le van acaeciendo. Explicación y remedio que busca, por supuesto, en el mundo ficticio de las novelas de caballería, porque realmente Don Quijote, por la razón que sea, podemos hablar de las diferentes razones, puede que sea un juego, puede que esté loco, puede haber muchas explicaciones diferentes, pero él ve la realidad en esta primera parte del Quijote, sobre todo a través del mundo ficticio de las novelas de caballerías. En la página 62 también se habla de que el mundo real no siempre es tan cuerdo como parece. Dice, es curioso que el mundo normal, el que ve las cosas tal como son, no siempre se muestra mucho más cuerdo que Don Quijote. Así, en este momento, los encamisados, se dice, tomaron a Don Quijote por un diablo. ¿Acaso no es esto un disparate equivalente a los del propio Don Quijote? ¿No es una visión tan absurda como las de éste?
Bueno, aquí habría que matizarlo un poco, porque desde luego que de repente te aparezca un caballero andante ahí en medio de la nada, haciendo todo tipo de fantochadas y tratando de hablar como si estuviese dentro de un libro de caballerías, o como si fuese un personaje de ficción, o como si viviese varios siglos antes, pues desde luego que lo hayan tomado por un diablo tampoco es tan incomprensible, ni es una visión tan absurda desde el punto de vista de los encamisados. Sigue diciendo Marías, las creencias de Don Quijote no son simplemente dementes, sino que no están inscritas en las demencias aceptadas por la sociedad. Pero ¿es la sociedad realmente cuerda? No parece opinar así implícitamente el propio Don Quijote, quien acusa al bachiller de haber sido él y los suyos los causantes del malentendido por venir todos de negro y con antorchas y rezos como cosa mala. De nuevo, Don Quijote está tratando de buscar las explicaciones pasando lo que ve por el tamiz, por la horma del zapato de las novelas de caballerías que tanto ha leído y tanto le han influido. En la siguiente página, número 63, se habla del bautizo de Don Quijote como caballero de la triste figura. Dice Marías, Don Quijote aquí parece tremendamente consciente del poder del narrador de historias. Es un ejemplo más de la posible superioridad de la ficción sobre la realidad. El narrador que narrará tiene poder hasta para hacer que los seres reales, los personajes, digan cosas que a él le convienen para su historia. Bueno, de nuevo, esto de que esto es un ejemplo más de la posible superioridad de la ficción sobre la realidad me parece una distinción innecesaria, porque desde luego la ficción parte de la realidad, el punto de partida es la realidad y forma parte también de la realidad. Por supuesto que el narrador de historias tiene un poder importante, pero eso no quiere decir que la ficción sea necesariamente superior a la realidad. Simplemente, pues quien narra una historia puede transformar de alguna manera la realidad circundante, pero eso no quiere decir necesariamente que la ficción sea superior o inferior a la realidad. La ficción forma parte de la realidad y su punto de partida está en la realidad. Si vamos un poco más adelante, en la página 65, se habla también de que Don Quijote decide imitar a Amadís de Gaula. Dice Marías, Don Quijote decide imitar a Amadís y a Orlando, haciendo penitencia amorosa. Una vez más, lejos de creerse pura y simplemente creerse caballero andante, Don Quijote es consciente de que para serlo ha de cumplir una serie de requisitos y hazañas. De nuevo aquí decide, claro, decide como cuando decidió en un principio ser caballero andante, con lo cual esa decisión consciente continúa siéndolo páginas más adelante. La locura de Don Quijote es relativa, opta por comportarse de una manera determinada e incluso admite que no hay motivo ni ocasión para ello. Claro, aquí tenemos que poner en consonancia estas elucubraciones o estas ideas de Javier Marías con lo que Gonzalo Torrente Ballester ha explicado de una manera excelente, magistral, sí, en el caso de Torrente Ballester, en su ensayo El Quijote como juego, la idea de que Don Quijote se finge loco para poder hacer ciertas cosas que no podría hacer si no hubiese decidido conscientemente jugar a ser loco, pero desde luego sí, sigue decidiendo, en este caso imitar a Amadís y a Orlando, y hace lo que más le conviene en cada momento. En la página 73 se habla de esa mezcla de palabras que crea una palabra nueva en el capítulo 45, que es el
baciyelmo. Y dice sobre el baciyelmo, bueno, este es un vocablo sobre el que han corrido ríos de tinta en el cervantismo, y aquí dice Javier Marías, aquí hay una tremenda puesta en tela de juicio de la realidad, en lo que tiene que ver con el baciyelmo, pero no solo de ella en sí, sino que también se da a entender que la misma, es decir, la realidad, depende en buena medida de la fuerza de la palabra, así como de la opinión. De los principales habría que añadir quizá, como se muestra en el refrán, allá van leyes do quieren reyes, es decir, se admite de alguna manera la posibilidad de que las cosas dejen de ser lo que son y pasen a ser lo que se dice que son, según quién y cuántos lo digan. Esto, desde luego, es un tema muy actual dentro del Quijote. Es decir, la realidad puede transformarse a través de las palabras dependiendo de la intención que tenga quien habla en el momento de transformar esa realidad. ¿Es una bacía o es un yelmo? Pues se arregla diciendo que es un baciyelmo y depende entonces de la opinión de quien mire el objeto. Pero el objeto en sí mismo sigue siendo el mismo objeto. Son las diferencias de visiones, de opiniones, que pueden utilizarse para, a través de la palabra, convencer a quien nos escucha acerca de una cosa o de otra. Dice Javier Marías, en este capítulo, más tal vez que en ningún otro, Cervantes está manipulando, se está moviendo por el terreno justamente de lo gris, así como por el de la ambigüedad, donde nada es enteramente verdad ni enteramente mentira. Nada, en efecto, ni la afirmación más simple y fácil es definitiva e irrebatible. Nada es exacto, todo puede ser más de una cosa. Quizá por vez primera el mundo representado en el Quijote con una complejidad desconocida en la novela anterior a la nuestra. Siempre es difícil decir cosas así, pero desde luego que en el Quijote esto sí que se puede ver con claridad. Don Quijote complica la realidad y Cervantes, a través de Don Quijote, hace que la realidad sea mucho más compleja de lo que pueda parecer a primera vista. En la página 75 se habla del amor-odio a las novelas de caballerías y la consecuente ambigüedad, dice Marías, en los juicios aparentemente rotundos que contra ellas se emiten. De nuevo, ¿cuál es la visión de Cervantes acerca de los libros de caballerías? Hay una enorme ambigüedad en esta novela acerca de este tema, y dice que el amor-odio en las novelas de caballerías, dice Marías, sigue siendo una de las constantes o leitmotivs del libro. El canónigo, de nuevo un prelado por cuya boca aparecen opiniones literarias del autor, las condena, pero confiesa primero que ha leído al menos el comienzo de la mayoría de ellas, y a continuación que lleva escritas más de 100 hojas. Y dice Marías, atención a las opiniones que en este discurso se vierten acerca de la novela. Desde luego, siempre que Cervantes está hablando acerca de literatura y siempre que está hablando acerca de la novela de caballerías, hay que tener muchísimo cuidado con lo que dice, porque desde luego el Quijote no es un libro escrito en contra de las novelas de caballerías, sino que las novelas de caballerías son una excusa para otra cosa, y evidentemente esto se nota siempre que sale a colación en la novela el tema de las obras, de las novelas de caballerías. Pues, por ejemplo, en el Donoso Escrutinio, en el que, por supuesto, cura y barbero se han leído absolutamente todas las novelas y las conocen tan bien o mejor que el propio Don Quijote. No hay ninguna intención por parte de Cervantes, me parece a mí, de destruir o de acabar con las novelas de caballerías. Las novelas de caballerías se utilizan como leitmotivo en esta obra para que parezca que estamos hablando de criticar, de echar abajo las novelas de caballerías, cuando en realidad todo lo que Cervantes trata de hacer en esta novela es muchísimo más profundo, muchísimo más complejo, y tiene que ver con cuestiones históricas, sociales, literarias, artísticas, religiosas, bueno, de todo tipo. Lo que pasa es que es una buena excusa decir que se trata de una novela que trata de criticar y de echar abajo
las novelas de caballerías. La mayor parte de los personajes, incluso y sobre todo los eclesiásticos en el Quijote, adoran, o por lo menos conocen muy a fondo las novelas de caballerías y no las critican de la manera que uno esperaría si esa fuese la intención de este texto de Cervantes. En la página 78 volvemos, bueno, a partir de la página 77 se habla ya de la segunda parte, y he dicho que en este libro, en estas notas, las notas son mucho menos abundantes, mucho menos profundas, a medida que nos vamos acercando hacia el final del libro, con lo cual la segunda parte tiene muchas menos notas que la primera y con menor profundidad. La segunda parte se inician, las notas para la segunda parte, en la página 77 de este libro, y en la página 78 se habla de que los héroes de ficción han existido en la realidad. De nuevo, la relación entre la realidad y la ficción, y dice Javier Marías: Don Quijote explica una vez más que los héroes de ficción han existido en realidad, y argumenta que puede describir a Amadís y a todos los demás. Bien, no tenemos la impresión de que Don Quijote existió, de que existió Sherlock Holmes. ¿No podríamos describirlos con más exactitud que a tantísimas personas reales? ¿Acaso no existieron y aún es más, no siguen existiendo? Por supuesto que existieron, por varias razones, porque tenemos libros en los cuales aparecen estos personajes. Estos libros son reales, estos libros se pueden leer. Y por supuesto que nosotros sabemos más, probablemente, acerca de Sherlock Holmes o de Hercule Poirot o de todo tipo de personajes literarios, del propio Don Quijote y Sancho. Sabemos mucho más y podemos describirlos mucho mejor que pues cualquier compañero de trabajo que esté incluso en la oficina, en el despacho contiguo al nuestro. Evidentemente que estos personajes literarios parten de la realidad para construirse, y nosotros accedemos a ellos a través de la lectura de libros. La idea de que existan o no existan en la realidad, bueno, existen dentro del libro. El libro forma parte de nuestra realidad. Veamos que Don Quijote, una de las cosas que hace a lo largo del libro, y particularmente en este momento, es reivindicar para otros y consecuentemente para sí el carácter eterno del arte, la posteridad de lo que perdura vivo al transcurrir de los siglos. Una vez más, en última instancia, la superioridad del arte sobre la realidad. El arte no es superior a la realidad, el arte parte de la realidad, como he dicho ya en este vídeo en varias ocasiones. No veo el interés de colocar al arte por encima de la realidad cuando el arte forma parte de esa realidad, pero sí que desde luego la obra literaria, la obra artística, sobrevive claramente al artífice de esa obra literaria. Es decir, seguimos escuchando los discos de John Lennon después de que John Lennon haya muerto. Ya no tenemos a John Lennon, pero sí tenemos sus discos. Lo mismo con Cervantes, lo mismo con Shakespeare, lo mismo con Nabokov, lo mismo con Dostoyevsky y con cualquiera que haya publicado una obra literaria de mérito, que haya mantenido su vigencia a lo largo de los siglos y pues que haya sido escrita por un autor que ya haya muerto o que en un futuro vaya a morir, porque eso es lo que nos espera a todos en un futuro, evidentemente. Pero esto de la superioridad del arte sobre la realidad es algo que no comparto, porque la realidad precisamente incluye el arte forma parte de esa realidad, con lo cual no es el arte superior a la realidad, ni la realidad necesariamente superior al arte, sino que el arte existe como parte de la realidad. En la página 79 y siguientes habla bastante por extenso, en una nota bastante larga, acerca de la irrupción en el texto del bachiller
Sansón Carrasco, que es quien trae la noticia de que las aventuras de Don Quijote están escritas e impresas y han sido leídas por multitud de gentes, lo cual quiere decir que Don Quijote ya es un personaje famoso. Dice Javier Marías sobre este truco del bachiller Sansón Carrasco, la introducción de este personaje. Dice que el truco de Cervantes es de una ingeniosidad sin límites. Dice, en primer lugar, va a comprimir 10 años en un solo mes de tiempo novelesco. Bueno, los 10 años que transcurren entre 1605 y 1615. En segundo lugar, no se va a limitar a hacer aparecer al autor dentro del libro de vez en cuando, sino que ahora va a poner a los personajes Don Quijote y Sancho Panza en el mundo de la realidad, porque los personajes Don Quijote y Sancho Panza, a través de un libro que se ha publicado y se ha comercializado, forman parte de la realidad también, pero es que forman parte de la realidad dentro del libro también. Eso es lo interesante de la segunda parte del Quijote por relación o en referencia a la primera. Número 3 dice, en realidad lo que se está haciendo es mezclar ambos mundos, mezclar ambos tiempos. Bien. Número 4. Se dirá, pero ya había instalado a Don Quijote y Sancho Panza en ese mundo. Las ventas, los caminos, los arrieros eran reales. A esto hay que contestar que más bien representaban la realidad, tenían apariencia de realidad, eran realistas. La operación llevada ahora a cabo es más drástica, más atrevida. Los personajes van a estarse refiriendo no a un hecho que podría haber sucedido, que es verosímil, sino a un hecho verdadero, la aparición de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, así como al eco y la resonancia, asimismo verdaderos, que ha tenido. Claro, el eco y la resonancia que ha tenido en la vida real, es decir, fuera de la ficción del libro, pero también dentro de la ficción del libro. En la segunda parte los personajes han leído la primera parte del Quijote, ya saben quién es Don Quijote, ya saben quién es Sancho Panza, y por eso cambia la relación entre Don Quijote y Sancho y los demás personajes. Número 5. Esto realifica a los personajes. Bueno, realifica. Este es un neologismo ahí que utiliza Marías. Esto realifica a los personajes todavía más. Recordemos que el primer momento de realificación, ahí tenemos otra vez ese palabra, por comparación se había producido con la lectura del Curioso Impertinente. Ahora el proceso va a ser semejante, pero mucho más audaz y eficaz, porque las referencias van a ser a un libro que no es invención, sino que existe material tangiblemente. Claro, efectivamente, existe en la vida real, es decir, fuera de la segunda parte del Quijote, pero existe también dentro de la ficción de esa segunda parte. Número 6. Ese libro, además, va a ser la narración de las aventuras de esos mismos personajes que ahora lo comentan. Sí, efectivamente, es un libro, la primera parte del Quijote, que cuenta las aventuras vividas por unos personajes que ahora en la segunda parte no solamente han vivido las aventuras de la primera parte, sino que van a hacer comentarios sobre esas aventuras. Número 7. Mediante este device, utiliza un anglicismo aquí, mediante este elemento, además, a Cervantes le va a ser posible, aún más de lo que ya lo ha hecho, comentar sobre su propio arte narrativo y sobre los problemas surgidos desde un punto de vista novelístico, así como opinar a través de otros personajes de los fallos y aciertos habidos. Claro, por eso, entre otras cosas, El Quijote es una obra metaliteraria, porque no solamente narra algo, sino que comenta, y en este caso incluso retrospectivamente, acerca de lo narrado, del contenido y de la forma de narración también. Número 8. El hecho de que Don Quijote y Sancho Panza sepan de la existencia de ese libro hará que el lector sea consciente de que, sin embargo, ignoran el relato que él tiene ahora ante sus ojos. Al lector se le produce una impresión de que los sucesos narrados están ocurriendo al mismo tiempo que él los está leyendo. Se le produce una sensación insólita de inmediatez, digamos algo parecido al efecto que nos haría estar viendo en cine o en vídeo sin que las personas retratadas lo sepan, algo que está aconteciendo mientras lo vemos. Bueno, esto ya es algo que Cervantes señaló en la primera parte del Quijote, cuando Don Quijote y Sancho van por ahí
cabalgando sobre Rocinante y sobre el borrico de Sancho Panza, y Don Quijote va imaginando cómo el narrador de su historia va a contar o va a narrar con palabras esa historia. Efectivamente, en la segunda parte del Quijote, Don Quijote y Sancho no son conscientes de este relato que nosotros estamos leyendo, pero sí son conscientes del relato que ya hemos leído en la primera parte. Y finalmente, número 9 dice: esto a su vez nos produce la impresión de que asistimos al hacerse mismo de la novela, que la novela está abierta, que puede ser, ir siendo, de una manera u otra según sean los acontecimientos aún no habidos que esperan a nuestros personajes. Ya no tenemos la sensación, como en el primer tomo, de que se cuenta algo que pasó, sino de que se cuenta algo que está pasando. Sí, pero que al mismo tiempo es algo que pasó, porque evidentemente tenemos la figura todavía de Cide Hamete Benengeli, que es el cronista. Aunque sí hay una mayor sensación de inmediatez en la segunda parte del Quijote que en la primera, y eso es debido al hecho de que hay una relación intertextual entre las dos partes del Quijote, y la primera parte del Quijote y también el Quijote de Avellaneda, el apócrifo, tienen una importancia y tienen un impacto notable en el contenido y en la forma de narración de la segunda parte. Un poco más adelante, en la página 83, páginas 83 y 84, se habla de que el traductor tiene el capítulo 5 de la segunda parte del Quijote por apócrifo. Y dice Javier Marías: este es un capítulo en el que se narra la discusión entre Sancho Panza y su mujer, y el traductor dice que es un capítulo apócrifo. Y dice Marías: aquí interviene la opinión ya no de Cide Hamete Benengeli ni de Cervantes, el transcriptor o segundo autor, sino del traductor, entre comillas, presumiblemente el moro aljamiado. Entre unos y otros, tras tanta ocultación y desviación y comentarios sobre la obra a cargo de tantos, el libro parece ya no estar escrito por nadie. Parece realidad, Don Quijote y Sancho Panza autónomos. Bueno, es la confusión entre la realidad y la ficción, y una vez más el alejamiento del propio Cervantes a partir de todo este entramado de narradores, de transcriptores, de traductores, etcétera, que hacen que Cervantes se aleje de la creación de la novela como autor. Es una polifonía de voces al final a la que asistimos en el Quijote, y desde luego en la segunda parte del Quijote esto está clarísimo, porque todos comentan acerca del texto. Por eso es una obra tan metanarrativa, tan metaliteraria, porque hay muchos comentarios de los propios personajes, incluidos los narradores y traductores, etcétera, acerca de lo que ocurre en la obra. Es un tema realmente muy interesante que da para mucho, aunque aquí no lo desarrolla demasiado Javier Marías, porque recordemos que este libro, El Quijote de Wellesley, no son más que unas notas para un curso que dio en el año 84 Javier Marías en ese college de Massachusetts. En la página 85 se habla también del capítulo 10, que es el encantamiento de Dulcinea, y es un momento importante de la novela. Don Quijote, otra vez, dice Marías, ve la realidad en vez de ver la idealización que le presenta Sancho Panza. Ve a 3 labradoras zarrapastrosas, no a Dulcinea y a sus damas de honor. Quizá es este capítulo uno de los que más conmueve. Don Quijote va a penar ahora de verdad por amores ante la imposibilidad de ver a su amada como desea verla. La escena es patética, con Don Quijote arrodillado a los pies de las labradoras. El encantamiento de Dulcinea del Toboso va a convertirse además en un leitmotiv para Don Quijote a lo largo de esta segunda parte. Ahora no se va a limitar a buscar aventuras, sino que va a tener también una misión concreta, un aim, ahí utiliza otra vez el inglés, un objetivo, una meta, una mayor justificación para sus afanes. Lo que ocurre es que realmente Don Quijote, en ciertos momentos de la segunda parte, decide ver la realidad tal y como es, y esto es lo que da
argumentos, entre otras cosas, a Torrente Ballester para hablar de El Quijote como juego. Don Quijote está jugando con los demás, está jugando a ser caballero andante y está jugando a ser loco. Y cuando él idealiza a Dulcinea, hay un choque entre esa idealización y la realidad. Es Sancho Panza. Se cambian las tornas aquí. Sancho Panza es quien le presenta la idealización, pero él no la ve como tal. Son los demás personajes, los duques, Sancho Panza, etcétera, quienes van a presentar la realidad trastocada, idealizada, mientras que el Quijote, Don Quijote, en muchas ocasiones va a ver exactamente lo que tiene ahí delante, lo que está delante de sus narices. Esto ocurre también un poco con el Caballero de los Espejos. En la página 87 de estas notas ya estamos llegando al final de este extenso vídeo sobre la visión que Javier Marías tiene sobre el Quijote. Esto, algo semejante, ocurre en el caso del Caballero de los Espejos. Y dice Javier Marías, aquí aparece uno de los nuevos elementos de la segunda parte. Don Quijote va a ir teniendo motivo para su locura. Bueno, ya tenía motivo para su locura anteriormente, si aceptamos la tesis de Torrente Ballester, por ejemplo, entre otras posibles tesis. Hasta ahora, quitando el episodio de Micomicona, Don Quijote se ha ido encontrando con la realidad tal cual era, y él la ha ido transformando. Ahora, en cambio, la realidad se le va a ir presentando ya transformada, acomodada a sus ojos. Y curiosamente va a ser ahora, a lo largo de esta segunda parte, cuando a Don Quijote le va a saltar la duda. La diversificación de la realidad en 1. Verdad conocida por el lector. 2. Verdad presentada con falseamiento ante Don Quijote. 3. Verdad interpretada por Don Quijote, nos va a añadir un plano más. Ya no es que las cosas sean de una manera y a Don Quijote le parezcan de otra, es que las cosas van a ser de una manera, van a parecer de otra, y Don Quijote las va a ver como parecen, pero a su propio modo. Esto es así porque ya no es Don Quijote el que modifica la realidad, sino que son los demás personajes que están a su alrededor los que se encargan de modificar esa realidad, transforman a través de la palabra, transforman a través del artificio, a veces lingüístico, pero muchas veces incluso teatral, la realidad circundante, y entonces Don Quijote ve la realidad pues de una manera transformada, pero no por él, sino por los personajes que lo rodean. Esto ocurre con Sancho, esto ocurre con el Caballero de los Espejos, esto ocurre cuando los duques tratan de jugar con Don Quijote, también con Sancho cuando lo envían a ser gobernador, a gobernar la ínsula Barataria, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos y es cierto que esto añade mayor interés, añade un plano extra, complica muchísimo más la estructura de la segunda parte del Quijote en comparación con la estructura de la primera parte. Ya en la parte final de estas notas vemos que las notas son mucho más breves y pues hay menos contenido. Supongo que si hubiésemos asistido a las clases de este curso en Wellesley College, pues habríamos sacado más en limpio, pero hacia la parte final ya las notas son muy telegráficas, excepto en la página 92 cuando habla Javier Marías del mecanismo de usurpación, lo que él llama el mecanismo de usurpación, y dice: el mundo se ha visto quijotizado, pero falsamente. Nuestro héroe ha perdido la iniciativa, ya no es él quien imagina y ve cosas, sino que acepta y asume las cosas que le son presentadas. Esto es lo que hemos visto hasta este momento. Está insistiendo sobre esta idea de la segunda parte del Quijote. Estas son puros disparates, pero vemos que Don Quijote,
al estar insertas en su mundo, las acepta tal cual se le ofrecen. Esto es porque quienes están a su alrededor las insertan en su mundo de esa manera, de la manera que esperan que Don Quijote las pueda aceptar o pueda quererlas. Pero lo que sucede es que está aceptando la realidad tal y como está presentada por los personajes que lo rodean. Antes había molinos y él veía gigantes. Ahora para él son princesas lo que se aparece como princesas, caballo volador lo que es presentado como tal. La palabra presentado es clave aquí, claro. El mundo es solo de apariencias y vemos cómo Don Quijote va menguando, su figura es tomada, usurpada por los demás y su imaginación se empobrece. Aquí puede verse quizá también un paso más hacia la cordura. Don Quijote va a rastras de los demás, es desde luego objeto de burla y escarnio. Objeto de burla y escarnio lo fue siempre, desde el principio de la novela, pero por diferentes motivos y a través de diferentes métodos. Los golpes que recibe Don Quijote en la primera parte del Quijote no los recibe ni el capitán Haddock en las joyas de la Castafiore de Auger. Pero ahora la burla tiene lugar cuando los demás personajes entran en el mundo creado por Don Quijote y juegan un papel dentro de ese mundo. Pero eso no es lo más grave, dice Marías, sino que su papel prolifere. En cierto modo podría decirse que el propio Cervantes, antes de que Avellaneda sacara su Quijote, había creado numerosas personas o personajes que eran socias, unos más sinceros, otros en absoluto, de Don Quijote. Hasta Sancho Panza se ha decidido a inventar, y tenemos el lamentable momento de la soledad de Don Quijote cuando Sancho Panza va a gobernar su ínsula. Aún le queda ánimo para creer que incita al amor, pero eso lo ve, en consonancia con el resto de su presente, como una desdicha, y el lamento es dolido y patético. Don Quijote va convirtiéndose poco a poco en caricatura de sí mismo. Don Quijote era al principio, en la primera parte del Quijote, caricatura de la imagen de un caballero andante. En la segunda parte, sobre todo gracias o por obra de las acciones de los personajes que los rodean, el Caballero de los Espejos, Sancho Panza en algunos casos, los duques sin ninguna duda, pues Don Quijote se va convirtiendo, según dice Javier Marías, en parodia, o bueno, sí, parodia podría ser, pero bueno, dice exactamente que se convierte en caricatura de sí mismo en la segunda parte, porque no olvidemos una vez más que en la segunda parte del Quijote existe el intertexto de la primera parte y los personajes de la primera parte hayan leído o hayan escuchado hablar de esa primera parte del Quijote, conocen ya a los personajes y entonces eso da a Cervantes muchísimo más juego para ir haciendo todavía más compleja la relación entre los personajes y por supuesto la narración que encontramos en la segunda parte del Quijote. Javier Marías continúa en la parte final de estas notas, pues con notas ya mucho más telegráficas. Dice nuevo ataque a Avellaneda, dos veces, Don Quijote el bueno y Don Quijote el malo. Lo último, en la parte final, la muerte y su manera desapasionada de contarla, contra los libros de caballerías. Bueno, las notas finales ya tienen menos interés, pero está claro que hay cierto contenido en este libro que sí tiene su interés, a pesar de que, como digo, la mayor parte de las cosas que comenta Javier Marías en este libro no son realmente temas o no son realmente elementos de cosecha propia, sino que son cosas que se habían dicho anteriormente y que él presenta a sus alumnas en el Wellesley College como parte de la lectura conjunta que hacen de la obra de Cervantes.
Es un libro, ya digo, bastante breve, con pocas páginas, escasamente unas 100, pero presenta al final un texto que se llama Nuestra Ventura, no aventura, sino ventura, nuestra ventura, y es un texto publicado en el ABC Literario en abril de 1989, que se puede encontrar también en un libro anterior, del 2001, titulado Literatura y Fantasma. Y aquí habla acerca de cómo muchas personas conocen al Quijote sin haber leído realmente la novela, igual que muchos de los personajes de la segunda parte del Quijote que probablemente conocían al Quijote sin haber leído la primera parte, quizá porque muchos de ellos ni siquiera sabían leer, pero sí que sabían quién era Don Quijote porque se había convertido en un personaje famoso. En la parte final de este breve texto, que son escasamente 2 páginas, dice Javier Marías: el Quijote es en su primera parte la historia de una locura decidida, deliberada, determinada por quien la padece. Claro, si es una locura decidida, deliberada y determinada por quien la padece, en realidad no la padece, sino que se la está inventando, la está creando. Sería algo semejante a lo que dice Torrente Ballester. El Quijote es en su primera parte la historia de una locura decidida, deliberada, determinada por quien la padece. Y en la segunda es la historia de esa misma locura, no ya aceptada, sino fomentada, querida, propiciada por los demás. Claro, ahí está la diferencia de la que lleva hablando en todas estas notas de la primera parte, como una primera parte en la que Don Quijote decide convertirse en caballero andante y una segunda parte en la que los demás personajes de alguna manera jalean a Don Quijote en su papel de caballero andante y entran a formar parte de ese juego que propicia Don Quijote. Es, por tanto, la historia del deseo de ser otro del que se es y de su logro, y de la imposición por parte de los demás de que cada uno sea alguien, verdadero o falso, pero solo uno. El Quijote encierra mucho más, pero solo por haber tratado de la manera más sutil y compleja esta cuestión vital para todo individuo y toda sociedad, ya merece ser leído hoy. Pues ¿quién en todo tiempo y lugar no ha querido ser otro del que es? ¿Y quién no ha temido lograrlo y querer después volver a ser el que fue y dejó de ser? Lo que pasa es que nunca deja de ser uno mismo, porque el propio Javier Marías dice en cierto momento de este libro que Don Quijote tiene elementos necesariamente de Alonso Quijano. ¿Quién no teme hoy en suma las palabras del propio Cervantes? Dijo: tú mismo te has forjado tu ventura. Sí, pero en realidad lo interesante no es necesariamente, desde mi punto de vista, que el Quijote deba ser leído por esa idea de que nos presenta un personaje que quiere ser otro, sino más bien por la relación intertextual tan compleja que hay entre la primera parte del Quijote y la segunda parte del Quijote, en la que vemos dinámicas que son claramente diferentes. Lo explica Javier Marías de una manera adecuada en partes de este libro y también en ese artículo. Esa es una de las cuestiones interesantes del Quijote, la relación entre realidad y ficción, y sobre todo la idea de que la ficción parte de la realidad. Siempre el punto de partida de todo texto literario, de todo artefacto artístico, tiene que ver con la trayectoria vital de quien crea ese texto literario o esa obra de arte. En todo caso, El Quijote de Wellesley es un libro que yo tengo básicamente porque me interesa el tema del Quijote, porque yo mismo doy cursos en la universidad que tienen al Quijote como centro, que de alguna manera incluyen al Quijote, pero este no es un libro en el que ustedes vayan a ver o encontrar lecturas o una lectura que les vaya a abrir los ojos de alguna manera a otra forma de leer y entender el Quijote. Son notas típicas
que pueden servir de base para ofrecer un curso, pero siempre, por supuesto, matizadas, porque un profesor presenta su propia lectura de un texto en su curso. Y si queremos saber más o menos cuáles eran las ideas que Javier Marías tenía sobre el Quijote, de forma telegráfica en muchos casos y no demasiado profunda en otros, pero sí que en algunos momentos con ciertos pasajes del texto de cierto interés, pues puede acercarse a este libro. Puede, desde luego, comparar lo que uno piensa según su propia lectura del Quijote con algunas de las ideas que aquí explica Javier Marías a sus alumnas en 1984 en el Wellesley College de Massachusetts. Pero poco más. En realidad esto es casi, de alguna manera, funciona como una guía de Javier Marías acerca de algunos temas que a él le parecen interesantes en el Quijote, pero que de ninguna manera son temas originales o que uno no pueda acceder a ellos leyendo el texto uno mismo o leyendo otros textos secundarios, otras interpretaciones del Quijote de otros escritores y otros cervantistas que se hayan dedicado a ello. Uno de ellos, por supuesto, Vladimir Nabokov. Este curso sobre el Quijote sí es mucho más profundo. Simplemente viendo el índice nos damos cuenta de que, además de la introducción, pues tenemos algunas partes, algunos temas de este curso sobre el Quijote que se titulan Dos retratos, Don Quijote y Sancho Panza, cuestiones de estructura, engaño y crueldad, el tema del cronista, Dulcinea y la muerte, victorias y derrotas. Eso, todo ello son temas que presenta Nabokov antes de presentar un comentario propio de varias docenas de páginas, primero de la primera parte y después de la segunda parte. Si les interesa un curso sobre el Quijote verdaderamente bien organizado y con un contenido profundo y que realmente vale la pena leer en consonancia con nuestra lectura del Quijote, pues yo les recomiendo el curso sobre el Quijote de Vladimir Nabokov. Espero en algún momento también grabar algún vídeo específicamente sobre este curso sobre el Quijote o Lectures on Don Quijote de Vladimir Nabokov. El texto de Javier Marías es una curiosidad que nos hace, por supuesto, ver el Quijote con los ojos de Javier Marías para después reaccionar en algunos casos de una forma positiva, en algunos casos de una forma un poco menos positiva, ante las ideas que Marías presenta sobre la obra de Cervantes en este curso ofrecido en un college estadounidense hacia mediados de los años 80. No sé si ustedes conocen la lectura que Javier Marías realizó, estas notas, este compendio de notas de Javier Marías sobre el Quijote para este curso. Como digo, si quieren hacerse con este libro, pues es un libro que no está mal como un libro más sobre el Quijote. A mí me ayuda de vez en cuando a pensar, a recordar ciertas cuestiones sobre las que no había pensado desde hacía un tiempo. No está mal como añadido a una bibliografía sobre el Quijote, pero desde luego no es o no entra desde mi punto de vista en una bibliografía básica sobre el Quijote de la manera en que sí el curso sobre el Quijote entraría en ese tipo de bibliografía, el curso sobre el Quijote de Vladimir
Nabokov. No sé si han leído alguno de estos dos libros, no sé qué piensan acerca de la relación de Javier Marías y de la relación de Vladimir Nabokov con la obra magna de Cervantes, pero les animo a que dejen comentarios por la parte de abajo de este libro, de este vídeo, perdón, y en esa sección dedicada a los comentarios, pues díganme qué les parecen las lecturas, tanto de Nabokov como de Javier Marías, o si ustedes pues tienen algún comentario que hacer acerca del Quijote y de los diferentes temas que he tratado aquí en compañía o en base a lo que, o como punto de partida con lo que Javier Marías expresa en este libro que es El Quijote de Wellesley. Muchas gracias, como siempre, por su atención con estos vídeos. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, aquí en mi despacho, en mi oficina en la universidad, donde he grabado en directo este vídeo mucho más extenso de lo que yo pensaba en un principio, cosa que me suele ocurrir, pero así es. He grabado este vídeo a finales del mes de enero del año 2023 en directo desde mi oficina en la universidad y sin ningún tipo de cortes. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Gracias por cualquier tipo de comentarios que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo. Me despido ya. Soy Antón García Fernández desde Martin, Tennessee. Hasta la próxima ocasión y gracias por su atención en mi canal de YouTube, Antón GF.